Hola, bienvenidos a este espacio. El día de hoy tenemos a bien tocar un tema que pensamos les pueda agradar. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a explorar lo oculto y lo no dicho de las sociedades secretas. Em, Estas organizaciones, muchas veces veladas en el misterio, han influido en la política, han influido también en la religión, la filosofía y con un tejo de esoterismo han invadido las mentes de todos nosotros o de algunos de ellos. Eh, Aquí vamos a descubrir un poco, vamos a charlar entre tres y cuatro integrantes cuál ha sido el verdadero impacto, qué secretos guardan, y lo que les invitamos es que nos acompañen en este viaje de sociedades secretas, las más relevantes desde nuestro punto de vista y de la antigüedad. Sean ustedes bienvenidos y empezamos. El día de hoy quiero agradecer la presencia de Francisco, quiero agradecer a Oscar Hugo que nos acompaña nuevamente y hoy tenemos otro invitado que es Jorge. Bienvenidos sean. Y pues comenzamos. Definamos, si les parece bien, el término, digamos, las sociedades secretas. Podemos ir de, digamos, un poquito del origen y vamos un poquito a la actualidad, que es algo que la verdad es que nos gusta mucho. Bienvenidos. Muchas gracias, Martín. Primero, antes que nada, agradecer que nos volvieras a invitar y tocar este tópico que es muy interesante, sí genera algo de morbo, pero eso es lo sustancial, lo que nos gusta a todos, ¿no? Entonces, yo creo que yo empezaría como por dividir qué es sociedad secreta y qué es secta, y qué sería como religión, ¿no? ¿Saben en qué parte? Porque muchas veces algunas sociedades secretas dicen, no, es que eso es una secta. O algunas sectas dicen que son sociedades secretas. Y pues no. Para mí, en lo personal, lo definiría muy fácil como que las sectas lo único que quieren es jalar más adeptos lo más rápido posible y obtener dinero. Y en una sociedad secreta lo haces de una manera más, o sea, seleccionan más a la gente y a tus miembros, a los que tienes, los que quieres que ingresen a tu comunidad o a tu edificio, vamos. Entonces, por ahí empezaría como el primer filtro. Yo sé que pues hay demasiados temas que son filosóficos o justificaciones por el cual se creó esa sociedad secreta. Entonces, eh, pues el principio de la sociedad secreta se hace para eh, brindarle el conocimiento a un grupo selecto de personas y que no salga de ahí. ¿Por qué? Porque la información es un arma y, bueno, la puedes utilizar como un arma y puede ser de doble filo. Pues es una herramienta que la puedes utilizar tanto como para el bien como para el mal. Entonces, esa, en lo personal, sería como mi parte Una introductoria. distinción entre secta y, de alguna forma, sociedad secreta. Puedo ser ocupado otro término que también es discreción, que quizá parecen sinónimos y no lo son. ¿Qué opinas, Jorge? Cuenta. Pues, por ejemplo, a veces cuando hablamos de las sociedades secretas, siempre lo que se nos viene a la mente son ciertas agrupaciones que han tenido como mucha influencia, tanto en la historia, en la cultura, ¿no? Como, por ejemplo, la masonería. Justamente, a veces cuando se habla de la masonería, dicen, bueno, es que es una sociedad secreta cuando se enfrenta a un poder político totalitario y es discreta en la democracia. Muchos a veces así lo han planteado, aunque también hay que considerar que esta cuestión del secretismo, dependiendo de qué tan atrás nos vayamos en la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, las escuelas de misterio egipcio eran secretas porque era un conocimiento selecto, ¿no? Como bien mencionó Francisco, no todos podían acceder a ese conocimiento. Entonces había este tema secreto, ¿no? De estos conocimientos solamente son para cierto grupo de personas, ¿no? Y con el tiempo después, si va, como va evolucionando, ¿no? Podemos llegar a justo a la Edad Media, donde ya es una cuestión más de censura, de cuestiones religiosas, donde son secretas porque su vida peligraba si tenían una ideología diferente a la ortodoxia. Ok. ¿Qué opinión tienes? Muchas gracias, Martín. Antes que nada,
coincidir una vez más en este espacio. Es un tema interesante y gracias a tu público. Sobre las sociedades secretas, considero que siempre tuvieron una actividad de privilegio gregario para ciertos grupos. Recuerdo que la primera sociedad secreta que se me viene a la mente es la pitagórica, que ha tenido influencias, claro que ha tenido influencias, que fue una corriente filosófica donde extrajeron o se puso en la mesa la ley paligenésica, la psicosis, la transmutación del alma, y a través de el estudio de los números, pero tenía que haber un proceso ritualístico y un proceso, digamos, iniciático para poder ser parte de. No solamente era el conocimiento por sí mismo, lo que me hace cuestionarme por qué esa visión gregaria de preparar a sus adeptos para tener un conocimiento, cuando se trata de romper en la ilustración que el conocimiento universal, la clase sacerdotal egipcia, que era un privilegio que solamente unos pocos podían tener conocimientos de esos secretos. Los coronarios de la era de Blanco, el mitraísmo, pero en general es interesante por qué esa necesidad humana, ese fenómeno humano de querer extraer a un grupo selecto un conocimiento específico a través de un proceso de iniciación, que es lo que considero que es parte de lo que le da alma o característica a las sociedades secretas, el proceso de iniciación. Yo creo en esa parte que la parte de hacer una iniciación es como para probar de que realmente no vas a develar esos secretos. Es, digamos, si te costó tanto estar aquí y peligraba tu vida, significa que sí vas a guardar el secreto. Porque ya sea cuando te torturen o cuando te agarren, o sea, no vas a estar divulgando o diciéndole a cualquier persona, porque ya te costó mucho, mucho, mucho el entrar. Entonces, sabes que si alguien se entera que tú hablaste, te van a correr o bien en los tiempos antiguos te mataban. Entonces, al momento que tú haces un proceso iniciático, pues sí son una serie de pruebas, tanto físicas como intelectuales, y al poderlas pasar, al decir, ok, yo ya superé todos estos niveles, ahora sí ya puedo sentarme en la mesa de los grandes, por así decirlo, pues entonces ya valoras más y ya se vuelve un poquito más secreto. Porque si no pasara la parte iniciática, creo yo, no se valoraría tanto. Ese es mi punto de vista. La cuestión es, ¿por qué la necesidad del secreto? ¿Por qué ese hermetismo? ¿Cuál es el fin? El Génesis sabemos, se dio, pero ¿cuál es el fin en sí? ¿Cuál es el fin per se de tener ese conocimiento secreto a través de una sociedad? El mismo Platón replicó la figura pitagórica y había un conocimiento que lo daba en sus diálogos Platón, pero se sabe que había otro conocimiento para unos selectos. ¿Por qué segregar el conocimiento? Y se replica. Entiendo que evolucionó en una necesidad de protección, pero originalmente era una selección iniciática para conocimiento que no debía divulgarse. ¿El por qué? Es sobre un tema sobre la mesa. Ahora, digamos, partiendo de esa base me parece verdaderamente muy interesante. Queremos decir que son organizaciones, digamos, cuya membresía es única y al mismo tiempo es exclusiva y ocultará algo. Es decir, tendrá algo, partiendo de la base del comentario en donde, ¿por qué no puede ser revelado para alguien más? Tendrá que ver que con un conocimiento, lo hemos platicado aquí, interno, tendrá que ver como un despertar, tendría que ver que, porque eso genera mucho, digamos, una división en donde unos sí y otros no. Podemos partir de la base del para qué, ¿no? Desde los misterios eleusinos, que era poner un culto, ¿no? A Perséfone, y era una cierta como deidad a través de para, quizá llegar a la divinidad, quizá podríamos llegar con eso a un mejor entendimiento de lo que es, pues, el principio y las tres principales preguntas que seguramente estamos por iniciar con ellas, que quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Tendrá que ver con eso? Pues yo pienso que en cierta manera sí, igual ahorita que mencionaban a Platón, ¿no? En uno de sus diálogos, justo cuando se habla del mito de Er, que narra cómo muere una persona y su alma viaja al otro lado
y entonces se empieza a ver como todo el proceso de qué sigue cuando mueren, ¿no? Y ese tipo de cosas, como de hablar de un mundo más allá, de repente, pues podría generar cierta suspicacia, ¿no? Cierto temor. Entonces también era como que, ay, mira, te voy a platicar de mi experiencia de cuando me morí, pues era algo que se tomaba como con mucho cuidado. Y ahorita que mencionas ese tema de, pues, las escuelas de misterios como el Eleusis, los Samotracia o los Órticos, uno de sus puntos principales o su secreto que ellos guardaban era la inmortalidad del alma, ¿no? La creencia en la inmortalidad del alma, donde te hacían pasar ciertas pruebas o ciertas ceremonias para que tú pudieras comprobar con tu propia experiencia que era cierto, ¿no? Pero bueno, eso por una parte, ¿no? Pero también este tema secreto, por ejemplo, también lo que mencionaba Hugo, de la cuestión de los sacerdotes egipcios, ¿no? Siempre como que las religiones iniciales tenían estas dos partes, ¿no? Algo que era para el pueblo y algo que no era para el pueblo, sino que era como más selecto por el tema de que tal vez se podría caer en la malinterpretación o en usarse incorrectamente ese tipo de información, ¿no? Incluso hay algunos que se aventuran a decir otro tipo de teorías donde dicen que justo los que creen, por ejemplo, en la existencia de la Atlántida, ¿no? Que lo que enseñaban en la Atlántida les dio tanto poder que se corrompieron y se autodestruyeron, ¿no? Y que entonces los sacerdotes de sus templos se disgregaron por todo el mundo y dijeron, bueno, vamos a volver a dar este conocimiento, pero vamos a tener el cuidado de quién se lo vamos a compartir. Pero es solamente una hipótesis, ¿no? Que no podemos saber si realmente sucede. Que al final no, digamos, todos estos términos son bien interesantes, digo, al margen de ir desde el principio de origen hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no es cierto? Y quizá valdría la alegría tratar de responder, ¿para qué? ¿Para qué, digamos, las personas, en el caso, se juntan? Y aparte hay un secreto, también hay una membresía, también hay, digamos, un conocimiento, como bien decía, pero me viene a la mente el tema de la Atlántida. Bueno, ya más cuidado, más cuidadoso. Eso no quiere decir que todos los que entran, ¿no? Pueden llevar ese cuidado a pesar de que todos conocemos que ciertamente en iniciaciones y en ritos y en rituales, bueno, pues hay ciertos elementos con los cuales está prohibido revelar. Que eso es una característica quizá de la sociedad secreta, en donde pues alguien sabe que lo es, pero no puedes decir lo que haces. ¿Y qué beneficio tendrá lograr? Se me ocurre cuando planteas que hay un secreto, inmediatamente pensé que hay varias categorías de cómo se puede interpretar una sociedad secreta. Y se me ocurre, en primer término, que tiene que ver con ese conocimiento, un conocimiento que tiene que ver con esa iniciación para la autorrealización, para el bien común o ese vínculo con la idea de un poder superior y el bienestar social. Pero también se puede dar el caso de que tiene un fin específico, incluso político, religioso. Se puede dar el caso. Entonces, al preguntarme el para qué, hay que establecer qué tipo de categoría o cuál es la sociedad secreta de la que pudiéramos estar hablando. Si me ocurre una sociedad secreta religiosa, quiero pensar que es para un vínculo con una idea superior y una comunión con lo que se entiende con la realidad. Si tiene que ver con un proceso de conocimientos, o una vez más menciona a los pitagóricos, pues tiene que ver como ese conocimiento aglutinado en un grupo selecto para sus propios fines y lo pueden replicar veladamente. Y los grupos políticos, se me ocurre que es para qué, pues, por meramente una situación política en un contexto determinado. Podría ser. Fíjate que también lo que se nos hace muy curioso, o más bien lo que nos gusta más a las personas que empezamos a investigar esto, o por qué lo empezamos a investigar, es porque siempre queremos encontrar un morbo. Siempre queremos pensar de que no, es que esos grupos selectos hicieron para controlar a la humanidad y tenernos avasallados y pues es el típico, ¿no? Que es lo que dicen del plan Illuminati, que los masones controlan el mundo, o los de calaveras y huesos controlan la política de Estados Unidos. Pero yo creo que de un principio, lucir las sociedades secretas se hicieron para eso,
para controlar la información, porque tú no le puedes dar toda la información a alguien si no está preparado. Es como decir, tú a un niño no le puedes enseñar a dividir y a multiplicar si no sabe sumar. Entonces, yo creo que ahí en esa parte sería como el dosificar, hacer esas como escuelas o sociedades secretas para dosificar información y que la gente vaya comprendiendo y así de una manera que no influyas tú tanto en la gente, pues puedes ir mejorando a tu comunidad o a tus seres cercanos. Digamos, ser como el justiciero que está atrás de la foto y hizo que todas estas personas salieran bien. Yo así lo creo. Sería que todo el tiempo sería a través de, digamos, de obtener un poder por sobre una comunidad o una sociedad que nos lleve a un beneficio de índole quizá material únicamente. No lo considero así, Martín, porque vuelvo a lo mismo, o sea, hay que categorizar si tiene que ver una sociedad secreta con el hecho de un proceso evolutivo, iniciático, evolutivo, no lo creo. Pero también pienso que a veces se utilizó porque así se dio. Desconozco los hechos por los cuales se hayan generado, cuál es el génesis, pero se dio, pero el hecho de que se haya replicado después como un proceso iniciático, como un proceso de comunión con la naturaleza, con la realidad, a través del conocimiento, de la purificación, del camino del iniciado, de la autosuperación y el progreso, también se volvió como una suerte de aglutinar poder. No deja de ser el conocimiento, es poder. Claro. Entonces también ya hay una suerte como que de que se pervierte y vienen estos nuevos efectos de sociedades donde aglutinan conocimiento, aglutinan personalidades para efectos de generar poder. Esos son fenómenos cotidianos. Recuerdo en la actualidad lo que era el Yunque, lo que es el Opus Dei, eh, la réplica o lo que hizo León Taxil, que los protocolos de los sabios de Sion y luego la réplica que la Liga de los Hombres, que se justificaban con visiones masónicas o procesos masónicos de iniciación, pero eran para efectos políticos esas sociedades. Entonces, hay que establecer la categoría de, si bien nacieron como un proceso, o muchas nacieron como un proceso evolutivo de progreso, de comunión, de entendimiento de la naturaleza, otras aglutinaron por ese monopolio del poder, digamos, a través del conocimiento. Entonces, digamos que se pervirtió, cuando la idea la institucionaliza, se pervierte. Digo, por las personas que van a estar dentro de la misma institución. O sea, estamos hablando, vamos a decir un caso, no sé, el cristianismo. La idea principal de Jesús era, pues, amar a los unos a los otros, pues, hacer el bien, son reglas morales. Pero cuando después las institucionalizan, se pervirtió tanto que, pues, llegó la Inquisición. Y la justificación era de que no, pues es que nosotros estamos siguiendo a los ideales de nuestro líder y tenemos que conquistar. Y Jesús nunca dijo, maten en mi nombre. Entonces, yo digo que ahí, pues si se institucionalizó la idea, pierde valor porque ya se pervierte y empieza con las ambiciones, con poder, con dinero. Y pues ahí es donde pues, empieza a destruirse todo el principio de la idea. Que sí, después se tiene que reformar y pueden hacer grandes cosas. Pero yo digo que en un momento de esa sociedad, de cualquier sociedad secreta, se va a pervertir. Y ahí es como que vuelves a agarrar como que la idea. Hay un poema de Almafuerte que dice, un verso, que dice que del sagrado mantel de los altares se desprende también polvo y basura. Puede ser eso que mencionas. Sería como un exceso también de virtud sin ciencia o ciencia sin virtud. Es decir, que en esta dualidad lo que pretendemos es que nace, bueno, al principio quizá nazca por un orden divino, un orden, digamos, de conocimiento, vamos a llamarlo meramente esotérico, y ya de ahí, cuando aparentemente tienes todo, empieza lo que dice Paco, un poquito de exceso de control. Cuando ya se pierde esa pauta, es decir, cuando se desequilibre, se desarmoniza, entonces empieza, ¿no? Como decías, hablas de la Inquisición, hablábamos de que todo empieza divino, pero ya en tiempo actual, inclusive quizá la masonería, el Opus Dei, quizá Rosacruz, todo,
siguen teniendo la base. Y ahí está. El problema quizá no sea digamos, la orden o el secreto, sino quien está dentro de él que no lo entiende. Yo pienso que por una parte sí puede ser, ¿no? De que no se entienda tanto al interior y al exterior. Porque luego de repente ese tema de no poder acceder a lo que se hace dentro de una sociedad secreta empieza a generar un montón de teorías, hipótesis, imaginaciones que luego permean en la sociedad y pues todo empieza a tener un carácter más, a veces hasta negativo, justo lo que mencionaba, luego tú dijiste lo esotérico, ¿no? Si vamos al origen de la palabra, pues esotérico simplemente es algo que no se ve, algo que está oculto, y ya se relaciona mucho a veces, dices esotérico y ipso facto es magia, es ocultismo, cuando pues no es necesariamente ese tema, ¿no? Simplemente algo puede tener un aspecto exotérico, que es lo que se ve, lo evidente, y algo esotérico que es lo que no. Pero pienso que justo este tema de las ideas que se empiezan a formar alrededor de las sociedades secretas, pues empieza a generar esa suspicacia, porque incluso cuando Leo Taxil dice, no se crean, todo esto yo lo inventé, la gente dijo, no, queremos seguir creyendo a lo que nos dijiste, ¿no? Entonces, pues ya ahí le digo, Porque es una prueba y así la pasamos. exactamente, ¿no? Quizá también sea la necesidad de pertenencia. Y yo creo que sí, Martín. En tiempos contemporáneos, estoy hablando de 1600 a la fecha, sí hay un sentido de pertenencia, había una visión gremial donde el hecho de yo tener o ser parte de me daba ciertos beneficios, desde un salario en la Edad Media, si eras de cierto gremio, de cierta cofradía, tenías privilegios, incluso pasaportes. Eh, y retomando tantito nomás el tema que mencionabas antes, se me ocurrió también los caballeros templarios, que tiene que ver como un origen que fue de las cruzadas, eran monjes guerreros que iban a las cruzadas a rescatar Jerusalén. Pero cómo evolucionó y cómo se volvió una fuerza política, económica, que no sé qué haya pasado internamente. No sé si hubo corrupción o no, pero hubo otra fuerza exterior que provocó que ya no estuvieran los templarios. Entonces también ese monopolio y ese aglutinamiento de poder, de conocimiento, de hermetismo configura una suerte de hipótesis y criterios que a lo mejor pueden pensarse como peligrosos. Entonces también se habla mal de las sociedades secretas. Puede ser. Digamos, en ese sentido, ahorita que hablábamos sí del sentido de pertenencia, y ahorita enfocando un poco Lea en eso, el hecho, creo que sí está muy plasmado cuando el conocimiento, ese tipo de conocimiento no es para todos, porque no todos entendemos lo mismo en los evangelios, incluso, no recuerdo exactamente en cuál, para no decir cosas que no, se habla de que en una de las parábolas, Jesús les dice que aún incluso cuando ven, no creen, y otros que ni siquiera han visto, pues no tienen ni oídos, no tienen ni vista, no tienen nada, y que esto no es para todos. Me da la impresión de que lejos también del poder, lejos que pues, se va dando, quizá por añadidura humana, fuera de un vicio, no más bien fuera de una virtud, aunado a un vicio, no todos estamos preparados para entrar a una sociedad secreta, por más que te guste, y como decía Franco, se pervierte y empieza entonces la maquinaria, como dijo Jorge, la maquinaria de confabulación y todo es para molestar al prójimo lejos de un beneficio, porque también debe de haber algún beneficio de reunirse, de fomentar ideas. O sea, si hablamos desde Platón y si hablamos, digamos, de todo este tema que se ha venido viendo, los colegios templarios, la masonería, no vamos a hablar del rosacrucismo, que también, o sea, todo este conocimiento que incluso hay que ser necesario porque si no se pierde. Pues hoy en día en la actualidad, o sea, si alguien no coge un libro, si a alguien no le interesa un poquito el tema, oye, hay un momento que cosas se pierden. ¿No es cierto? Tiene que ver con el fenómeno humano de una aproximación al sentimiento de lo sagrado, configurado tal vez en la visión de un Deus, una religión o ese sentido de pertenencia de tal vez que exista un conocimiento que me va a llevar a una verdad que no conocen, una verdad que me va a revelar una tranquilidad, una paz y una evolución personal. Puede darse el caso de ese sentido de pertenencia, pero también materialmente hay una satisfacción de saberse parte de algo que nos trasciende
o que trasciende al yo en un conjunto de vínculos, de personas que van acompañadas de la mano, con una propia visión, y puede trascender y se siente una satisfacción. Claro que sí. También en ese tema de del sentido de pertenencia y lo que se hablaba sobre las sociedades secretas, de repente estas ideas que permean de que, es que si yo entro, pues me van a hacer gobernador. Es que sí, me van a hacer el gerente distrital de la empresa, ¿no? Entonces empieza a permear este tipo de ideas de que realmente vas a obtener cierta influencia y cierto poder, porque es lo que a veces se ha estado compartiendo cuando en realidad entras y tu responsabilidad pues es distinta, ¿no? A lo que, por ejemplo, el mismo National Geographic ha hecho diferentes tipos de documentales. Incluso recuerdo uno que decían de los masones, ¿no? Que dicen, no, bueno, dicen que controlamos el mundo, pero no podemos poner de acuerdo si vamos a tener sándwiches de atún o sándwiches de jamón, ¿no? Le dice, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para gobernar todo el mundo? Pero justo también en uno de esos que hizo, creo que fue la Gran Logia de Argentina, de los masones, que decían, bueno, nosotros hemos empezado a dar conferencias, dar entrevistas, dar la cara a la sociedad para que vean qué es lo que hacemos y empezar a romper todos estos, eh, pues, estigmas que existen, ¿no? Incluso también hay un historiador mexicano, José Luis de Trueba, que él dice, bueno, pues es que él específicamente escribió un libro que se llama Historia de la Masonería en México y dice, pues desafortunadamente ha tenido estas ideas por mala suerte. Así lo mencioné, dice, porque nunca han salido como a decir qué es lo que hacen dentro de sus reuniones. Y lo curioso es que luego pues dicen sociedades secretas, pero pues tú lo puedes encontrar en Google, tú puedes sacarte, ¿no? Entonces ahí volvemos a ese tema de qué tan secreto es. Que bueno, también ellos ya se denominan como discretos, no tanto como secretos. Pero la masonería. Y yo creo que estamos hablando tanto de masonería porque es la cultura pop la que nos lleva a eso. Casi siempre en las caricaturas o en algunos documentales siempre se enfocan en la masonería. ¿Por qué? Desconozco. Y digo, hasta da gracia. En Bob Esponja también sale una logia donde Calamardo quiere entrar. Están los magios en Los Simpson, los búfalos mojados, y todo es en relación con la masonería, pero tenemos más, tenemos rosacrucismo, tenemos el yunque, tenemos el alba dorada, el lema. Entonces, que es así, mucha gente o poca gente la conoce, perdón, mucha gente desconoce eso y poca gente se ha metido a investigar. Esas sí son interesantes porque yo creo que ya pasamos de la parte filosófica, que empezamos con Platón y los ritos para una deidad y todo eso, y acá lo interesante con el alba dorada, pues se convierte como en un Howard. O sea, es una sociedad donde te dicen que te van a enseñar magia. Así como que módulo 1, traes tu varita, y en el módulo 2 ya empezamos a volar en alfombras, ¿no? Digo, creo que no me haga nada. Con todo respeto lo digo. Pero sí, o sea, realmente es eso. Y esa sociedad se crea con 3 personas. Aquí lo tengo anotado aquí en mis apuntes. Son William Robert, William Wynne y Samuel Little. Ellos 3 fueron masones y fueron miembros de la Sociedad Rosacruz. Entonces, se crea esta sociedad a finales de 1800, principios de 1900. Entonces, estamos hablando que es la época victoriana donde a la gente estaba muy pegada al espiritismo. Entonces, quiero suponer que dentro de la masonería hicieron como una bolita de que, oye, pues, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta la magia, a mí me gusta esto y pues no sé si nos permitan aquí hacerlo, pues vamos haciendo nosotros nuestro propio club de Toby. Y ahí empieza a hacer ya toda la estructura, el sistema de iniciación y cosa más, era sistema de iniciación un momento, y de jerarquías, lo hacen basándose en la masonería o emulando la masonería. Y la estructura de grados va inspirada con los Rosacruces. De ahí Aleister Crowley, que también es un personaje muy interesante que les recomiendo que lo investiguen. Él
Él empieza en la masonería, lo corren por la naturaleza de esa persona que es muy egocéntrico, también era muy virtuoso, estudiaba mucho y todo, pero siempre quería ser el principal o el foco de atención. Entonces entra a la masonería, lo corren, se va al Alba Dorada, llega a ser así como supremo gran mago de los infinitos y sabe qué tanto, y empieza a tener problemas y también lo corren de ahí, y ya dice, bueno, pues yo creo que ya tengo suficiente conocimiento de todo, como buen sociópata, pues voy a hacer mi propio gremio. Entonces se crea él el telema. Y también es como otra escuela de magia y esoterismo y ahí sí hay rituales, se habla de magia sexual, magia caos y diferentes tipos de, de magias. Y está muy interesante, ese sí da mucho morbo. Les recomiendo que lo investiguen. Ahorita que escuchando lo que es, porque es bien interesante, digamos, estas nuevas, voz y contemporáneas sociedades, me quedó un término que me hizo pensar en algo. ¿Hay jerarquía dentro de una sociedad secreta? Quizá. Yo pienso que sí, ¿no? Como toda organización hecha por humanos, siempre va a haber esta tendencia a la organización, a tener un orden, ¿no? Justo son una orden. Tiene que existir este tema jerárquico de toma de decisiones a través de algún consejo, concilio, agrupación o lo que sea, ¿no? A veces, en algunas no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, algo que, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, en el rosacrucismo existe un título que se llama imperator. Es algo así como el gran maestro de los grandes maestros. Y eso siempre ha causado un poco como de ruido de que el imperator dirige la orden a nivel mundial. Entonces es como de, pues, lo que dice el imperator, todos lo tienen que acatar sin, pues ahora sí que sin dudar y sin cuestionarlo. Se ciega. Pero ahí sería más como una secta, ¿no? Es decir, como que el super líder. A ver, pero igual no necesariamente, porque, digamos, en un partido político, vamos a decirlo así, que si bien no es secreto y no es comparativamente hablando, pero por poner solo el ejemplo, pues habrá un presidente, ¿no? Pues la organización te va diciendo que tiene que haber una cierta organización y un cierto organigrama. Mi pregunta y también con eso, de que decías de la secta, pero antes es, dentro de si hay jerarquía, el conocimiento también se irá dosificando con esa jerarquía. Oscar. Yo creo que sí, Martín. O sea, para empezar, me cuestiono si estamos hablando de sociedades secretas, ¿por qué sabemos si son secretas? Sí, Para bueno. empezar. Pero entendamos esta cultura pop, como dice Francisco, esta conciencia colectiva y ese imaginario que nos recreamos, qué son las sociedades secretas y este tipo de agrupaciones. Y retomo Pitágoras, que es por excelencia la escuela hermética o sociedad secreta por excelencia, donde nos trajo conceptos como esoterismo, exoterismo. Y si hay alguien que va a enseñar a otro alguien, significa que hay un alguien que tiene mayor conocimiento. No necesariamente lo pienso en gobierno, porque hay que ver qué tipo de sociedad estamos hablando, cuál es la organización que vamos a hablar. Pero si hay alguien que va a dar conocimiento a otro alguien, entonces, por lo menos en categoría de conocimiento, hay un superior que se le podemos nombrar maestro, guía, líder, qué sé yo. Ya cómo se organiza y cómo se configura la administración, pues puede que sí, pero ¿de qué sociedad estamos hablando? Porque también había de mesa redonda, de que todos somos iguales. ¿Cierto? Entonces, todos vamos construyendo y configurando esta realidad. Y se me hace también interesante, como dice Francisco, morboso, esa configuración del consciente colectivo de que se asocia con misticismo, magia, otro tipo de conocimientos que no obedecen al episteme, que no obedecen a la tecnología, sino que va más allá como de estas situaciones como de brujería, magias, hechizos, almas, pero no deja de ser una configuración de qué estamos pensando como sociedad que hacen allí, porque no sabemos en realidad, porque son secretas. Entonces está bien interesante eso, pero sí, yo sí considero que hay liderazgos. Y por ejemplo, digamos, contemporáneamente hablando, ahorita me viene a la mente y lo pongo en la mesa, tiene que ver con lo académico, lo que alguien conoce como un académico, digamos, de colegio, una carrera, pues en una universidad o algo. Esto tendrá que ver con eso, si cualquiera que
quisiera iniciarse, bueno, en principio, pues, si son secretas, ¿cómo vas? ¿Cómo te inicias? ¿Cómo a quién le tocas la puerta? Pues si ni siquiera sabes, pero se sabe. O van por ti y así de que, oye, ¿sabes qué? Pues yo te vi que Fíjate que lo que tienes capacidad de... ahorita que decimos eso, el otro día escuché a alguien que dijo, no, pues es que los masones, por ejemplo, francmasonería van y te escogen, ¿no? Te eligen. Y yo dije, bueno, pues como que qué características verán en alguien para poderlo iniciar y para qué te iniciaría, ¿no? Si fueras qué. ¿Será así también? ¿O es un mito ahí, una leyenda urbana de Ahí si fuera el caso de que van y te eligen, entonces tienen reclutadores. sectario, ¿no? Entonces ya sería sectario. No, pues es que no es un signo de nivel, ¿no? Sí, es así, como que, oye, te invito a este club de Toby o tal, pues sí, está medio curioso, ¿no? Tendríamos que ver qué tipo de sociedad estamos hablando, o sea, para empezar. Sí. Pero sí considero que por regla general la mayoría es académica. Me imagino el colegio invisible que generó la Real Sociedad de Inglaterra, una organización 100% científica, donde estaba Newton, tantos, pero inició como una sociedad que le llamaban y le denominaban el colegio invisible. De ahí salieron la Real Sociedad, la forma de la academia, cómo se configura hoy, lo que le llamamos licenciatura, que parte en la ilustración que se volvió el conocimiento universal que era para todos, ya no sectario, pero antes era hermético para ciertos grupos, para ciertos gremios, para ciertos conocimientos, y ese era el conocimiento del arte, el arte real, en el contexto de realidad. ¿Vale? Entonces, sí tiene que ver parte con una situación académica en el mayor, grosso modo, como regla general, pero también habrá las sociedades que tengan que ver con cuestiones meramente espirituales o sensoriales de otros niveles. O también meramente poder, ¿no? También se dice que casi todos o muchos presidentes no, no te creas, casi todos, algunos presidentes de Estados Unidos, fueron de Calaveras y Huesos, que es una sociedad secreta que está la verdad se me fue, no recuerdo qué universidad en especial. En Yale. Ok. Y ahí sí es por cuestiones de familia, así de que, ok, tú tienes, no sé, eres Rockefeller o alguna familia, los Bush también, ellos se dice mucho que ellos fueron, entonces ahí los invitan, ahí la invitación es por apellido y por poder, o sea, qué tanto dinero tienes es cómo te vas a pagar la membresía para entrar aquí, entonces al tener cierta cantidad de dinero, pues va. Aquí te vamos a dar el poder, te vamos a decir todos los secretos y casi ningún maestro te va a molestar. Y aquí sí te ponemos de presidente o de senador. O sea, elitista completo. Elitista totalmente. Sí. Entonces, también hay escuelas, perdón, sociedades secretas que están hechas pues a base de poder o el fin es el poder. También hay una sociedad secreta la Noche Bohemia, como, no sé si alguien de ustedes recuerde de los bohemios, ahora sí que se supone que se juntan una vez al año y son las personas que tienen más poder en el mundo y se juntan de Bohemian Group, sí, el grupo de bohemio, se juntan en cierta localidad y ahí hacen rituales y hay sexo, droga y sacrificios y todo. Que bueno, creo que esa es la parte morbosa, ¿no? O sea, Sí. digamos, Esa ya es. pero ya contemporánea, ¿no? Porque, a ver, yo no me imagino en la Edad Media, pues que una sociedad, digamos, secreta o discreta se formara, pues para hacer este tipo de situaciones meramente humanas, ¿no? Quizás sean respetables o no, pero no era la finalidad. ¿Será que en tiempos actuales eso es lo que las personas entienden o quieren entender o queremos entender por una sociedad secreta que te ocultan esas cosas y que tú no tienes acceso y entonces te vuelve otra vez al punto focal de es que no pertenezco porque pues a mí me gustaría la riqueza, me gustaría y son meramente cosas pues externas? Pues creo que es mucho lo que dice Oscar, que tenemos que ver de qué sociedad estamos hablando y en qué marco de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo contemporáneo está mucho este tema de los Illuminati y hasta existen estos fraudes por intermedio y entra a la sociedad Illuminati, pero tienes que pagar $10,000 y pues sí, te dan tu diploma bien bonito, pero él no existe. Entonces solamente Pasa como cualquier otro. exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, también el tema de la Organización Nacional del Yunque aquí en México,
pues mucho se ha hablado de que sí, en este tipo de universidades, sobre todo privadas, donde buscan a ciertas personas que tengan cierto perfil, obviamente tienen que ser de una familia acomodada, que sean católicos, y que los profesores se iban viendo, "Ah, mira, como que este podría entrar", y lo van invitando, o en las mismas congregaciones religiosas y los van adhiriendo al yunque, ¿no? Álvaro Delgado, que es un reportero de aquí de México, tiene libros al respecto. Y mucho se hablaba, ¿no? Por ejemplo, que el cardenal Sandovalini era del Yunque, y junto con el exgobernador Emilio González Márquez, que eran yunquistas, ¿no? Cuando estuvieron aquí en Jalisco. Está bien interesante, ¿no? Digamos, en una época actual. A ver, vamos por poner esta parte y vamos a ir, nada más desglosando breve y después daremos una conclusión. Porque al final, pues el camino que hemos llevado, pues es meramente, digamos, hasta un cierto punto un mero comentario también vago, sin embargo, tratando de aterrizar la idea en lo que es el yunque, lo que es la masonería. O sea, aquí en México, principalmente, o en ciertos estados, pues todavía también hay ciertos grupos que quizá no son, eso sí, para que veas, no son ni siquiera tan conocidos o tan expuestos, ¿no? Como la masonería, como el rosacrucismo, vamos a decir el Opus Dei también, pero el del Yunque va un poco más como, partidista, o mencionaste también católicos. Sí, lo que pasa es que una de las finalidades del yunque es tener un gobierno teocrático, regresar al poder de la iglesia en las decisiones del Estado. Y entonces por ahí también está este tema que siempre se ha asociado al Partido de Acción Nacional, al yunque. Quizá no todos los panistas son yunquistas, pero tal vez sí todos los yunquistas son panistas, ¿no? Tal vez, no. Eso es la evidencia que ha salido, más o menos es como la tendencia, ¿no? Pero sí existe también esta cuestión como política, ¿no? Y estamos diciendo, bueno, pues ya estamos en el siglo XXI y sigue siendo un poco como estas ideas de un gobierno teocrático dejando de lado la democracia. Ahí entra también otra discusión, otro debate complejo, ¿no? Y la masonería, Oscar, que es como muy vigente. En lo contemporáneo, en la actualidad, o sea, considero que es un sincretismo como que se aglutinan todas las corrientes y que quieren englobar todo lo político, lo social, lo iniciático, lo místico, lo científico, lo educativo, y se aglutina todo de tal forma que me recuerda una frase de Elena Petrova Blavatsky que decía que los masones contemporáneos son viles remedios de los masones antiguos, que tenían una estricta observancia en la virtud, en el conocimiento, en el hermetismo. Hoy te metes a Google o simplemente te metes a Mercado Libre y un montón de situaciones que puedes adquirir masónicas y que parece que ya es como una forma de mírenme, aquí estoy, como de reconocimiento, cuando antes era como una evolución interna que no necesitaba necesariamente reconocimiento social. Tal vez el de tus hermanos o tal vez de los propios miembros del gremio, pero era una evolución personal. Y hoy creo que todas las sociedades contemporáneas, universidades, de religiones, políticas y con historia, como es la masonería o el Opus Dei o incluso el rosacrucismo, tienen una mezcolanza y se vuelve como un sincretismo lleno de todo y no abarca nada y se vuelve una forma de que solamente quieres reconocerte ante el mundo, tal vez por una carencia de existencia. Se me afigura a mí, es un criterio meramente personal. Oye, ahorita lo que decías de Elena Blavatsky, pues ella es de los 1900, ¿no? Es de la época victoriana, o sea, ya desde hace 120 años, ya veía a los masones como en decadencia. Digo, quiero suponer, porque ella también tuvo su sociedad, que era el teosofismo. Y existe eso. Sigue actual el teosofismo. No sé si es discreta o secreta, pero sí, quiero suponer que ahí, porque de hecho leí un libro de Blavatsky que decía como rituales de la masonería y la iglesia católica, y en sí era un panfleto para decir que ni la iglesia católica ni la masonería sirven, que lo chido si quieres conocer a Dios y conocerte a ti mismo es te métete a la teosofía. Entonces, ahí también como que hay que dudar un poquillo en esa parte. No, y luego se da el caso de que de las mismas sociedades hay subgrupos, hay ritos,
y cada rito tiene su propia cosmovisión, que si quieres, el fin es el progreso. Estamos hablando de la masonería, pero hay ritos que son meramente políticos o con una inclinación meramente política, otros que una visión iniciática, otra una visión religiosa, otra vez una comunión con Dios, otra vez el progreso humano, otra vez muy beligerantes y revolucionarias. Entonces se vuelve un tema muy complejo. Es complejo, ¿verdad? Definir, digamos, lo que hoy en día, quizá nada más la palabra por ponerle sociedad secreta, pues te lleva a algo, a cada quien en su momento. Si alguien conociera por dentro el secretismo de estas sociedades, pues quizá tampoco nos podría decir tanto, ¿no? Es meramente un proceso, digamos, como de investigación, quizá periodístico, de historia. Algunas serían suposiciones, otras serán como muy ciertas. Y en este punto, pues es difícil llegar como a una conclusión muy concreta, ¿no? ¿Qué les parece? Pero en este periodo en mente, ¿qué les parece si vamos como concluyendo en algo? Y quizá podemos hacer un segundo programa de este tipo y o entrar un poquito hacia qué sería un rito y un ritual en el sentido de una sociedad secreta, porque también ahí tocamos un poquito el tema, pero pensemos ahorita en una conclusión breve de lo que podemos rescatar de una sociedad secreta en este tema. Ok, pues para mí sí la creación de sociedades secretas es meramente el dosificar como, bueno, no darle el conocimiento a todos, solamente a un cierto grupo, porque como bien decía Oscar Hugo, el conocimiento es poder y el poder en manos de los que no son muy listos es peligroso. Entonces, es segregar ese conocimiento para cuidarlo y también un sentido de pertenencia, porque siempre te gusta, o sea, te gusta sentirte más chido que el otro. Entonces, pues sí sería así como que, oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy en mi grupito, ¿cómo estás? Y mira, lero, lero, ¿no? Bueno, pero lo que entonces sería te invito, ¿no? Sí, La cosa. Sí, al final. pero sí, básicamente para mí son como, o yo lo vería así como escuelas, en las cuales se da conocimiento y con ese conocimiento tú puedes obtener poder. Depende cómo lo utilices o depende que, cómo qué, básicamente. De acuerdo. Como conclusión, Martín, puedo expresar que las sociedades secretas como fenómeno social y cultural son necesarias y han permeado y moldeado la realidad. Desde la antigua Grecia a la actualidad, nos ha dado herramientas que hoy tenemos como cosas naturales, como cosas orgánicas que hablamos. Conocimientos matemáticos, el concepto de alma, qué pasa después de la muerte, nos hemos preguntado eso, la evolución personal, cómo se configuran los gobiernos, eso vienen de muchas sociedades secretas de antaño. Entonces han permeado la realidad y en la actualidad considero que si estamos hablando de sociedades secretas ni siquiera las conocemos. Entonces, puede darse el caso de que repliquen lo que de antaño se formó, pero también se da el caso de que hay muchas que ya han perdido el rumbo y la brújula y se reúnen para otro tipo de cosas, simplemente como una fraternidad para convivir, que no está mal, que no está mal, también se vale, pero esa es mi visión y mi panorama que yo entiendo en la actualidad de lo que es una sociedad secreta, hablando de las conocidas. Sí, pues bueno, manera de conclusión, creo que también es difícil encajonar todo, ¿no? Porque justo hablan del tema de la masonería y hay muchas vertientes, ¿no? Hay muchas corrientes, hay muchos ritos. En el caso del rosacrucismo hay muchas órdenes rosacruces. Todas se dicen herederas de la del siglo XVII, que ahí es un poco cuestionable si realmente hay una línea de herencia, ¿no? Porque pues, hablábamos hace rato de los magios, ¿no? Que se van los magios y crean otra sociedad anti-Homero y es la antigua sociedad, ¿no? Pero es recién creada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces lo dificulta, ¿no? Y a veces, pues, poder acceder a ese tipo de información es compleja, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en las independencias latinoamericanas, la influencia de la masonería, de los guadalupes, de las sociedades lautarinas, es otro tema, ¿no? Es súper amplísimo que en el siglo XIX, pues tenían otros objetivos. Entonces, cuando hablamos de sociedades secretas, como bien decía, como bien se mencionaba, ¿no? Hay que situarnos en el tiempo, en el espacio, de cuál estamos hablando, incluso a veces hasta de qué país estamos hablando, ¿no? Porque a lo mejor no es la misma
sociedad, cómo funciona en Latinoamérica, que se puede tropicalizar en algunos aspectos, a cómo funciona en Inglaterra, cómo funciona en Estados Unidos, a cómo funciona en Rusia, ¿no? Cambio en el Medio Oriente. Ok. Incluso sociedades secretas de grupos originarios, de pueblos originarios, los consejos de ancianos. ¿Qué se me Digo que al final, digo, y también a modo de conclusión, la sociedad buscaría hacer no evidente algo que le beneficie en principio del grupo, pero también yo sí pienso algo que estas sociedades secretas buscarían una mejoría del mundo y sí coincido también plenamente con todos en donde, si bien el tema es amplio, verlo y ponerlo en cada época nos tendría que dar un buen avance. Como decía ahorita, Jorge, en el tema de Homero, bueno, pues se van creando nuevas, pero todas tendrían que ver con un progreso, todas tendrían que ver con un conocimiento, no para todos, sin embargo, sí en beneficio de toda una sociedad. ¿No es cierto? Es correcto. Sí. Y sabes que debe estar interesante ver los comentarios del público. O sea, para ellos, ¿qué es una sociedad secreta o qué otras sociedades secretas conocen que no se hayan mencionado aquí? Que tal vez en algún otro capítulo o le podemos dedicar un capítulo entero para desmenuzarlo y ya no verlo todo como con ojo, sino irlo desglosando bien para qué se hizo, cómo se hizo, qué influencia ha habido en la historia, qué importancia tiene. Y estaría muy interesante. Interesante punto. Bueno, pues con esto agradecemos toda su presencia por haber estado aquí con nosotros. Síganos, suscríbase por favor y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Muchas Gracias.